Bienvenido de nuevo, enfilamos ya la recta final de nuestro programa y ya saben, 2 viernes al mes tenemos a esta hora de la tarde sección con la gente del Colegio de Arquitectos, hablamos de arquitectura y en este caso tenemos a 2 jóvenes, aunque sobradamente preparados, profesionales de esta antiquísima y bonita profesión. Tenemos con nosotros a Jesús Estepa, que es, además de arquitecto, vocal de Cultura y Formación del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarnos. Que además viene muy bien acompañado porque va a venir, o viene en este caso con una persona que es, por así decirlo, a pesar de que tú también, especialista en el tema que vamos a abordar, es Pablo Calderón, doctor arquitecto y profesor universitario. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Y vamos a hablar de arquitectura en tiempos de crisis, como el que estamos ahora mismo. A pesar de que dicen que estamos saliendo del callejón, todavía se está notando mucho y especialmente en el sector de la construcción, así que podemos abordarlo desde muchas maneras. Pero a mí me gustaría plantearos una primera cuestión, que es la arquitectura que estamos viendo hoy en día, ¿es hija de su tiempo? Es decir, es la que se ha llegado porque no queda más remedio, porque no hay dinero para materiales, no hay dinero para grandes proyectos, o porque es la evolución lógica y sencilla que ha llegado la arquitectura en los últimos años. Pues mira, yo... O una conjunción de ambas. Una conjunción de ambas. Mira, a mí me gustaría aclarar una cosa, ¿eh? Yo creo que también la crisis fundamentalmente, por supuesto económica, pero ya poquito a poco vamos saliendo, ¿no? Parece que hay ya un pequeño receso, pero fundamentalmente también ha sido de ideas, ¿eh? Y yo creo que la arquitectura en esto tiene mucho que decir, y la arquitectura en estos tiempos de crisis pues tira casi de lo más básico de ella misma, ¿no? Que es partir de la idea, partir de la inventiva, de lo resolutivo, de saber intentar encontrar la solución óptima sin necesidad de acudir a un despilfarro, sin necesidad de tener un excedente de recursos, unos medios exagerados, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿si es la arquitectura que responde al momento en el que vivimos? Pues yo creo que sí. La arquitectura siempre, la arquitectura hablándola con mayúsculas, ¿no? O sea, hablando de arquitectura entendida como lo que de verdad debe ser, ¿no? Siempre tiene que responder a su momento, al momento histórico en el que estamos, ¿no? Porque sobre todo la arquitectura, o a mi juicio, debe ser una fuente para solucionar problemas. Siempre lo ha sido, yo creo que siempre lo será, es algo inherente a la propia profesión. Y bueno, solo tienes que verlo, ¿no? Que yo muchas veces me siento también casi como un bombero, ¿no? Apagando fuego y tal, no sé cuánto. Eso es así, ¿no? El resolver un problema parte desde lo que hay previo al proyecto y lo sucede mientras está generando el proyecto y luego cuando está en obra, ¿qué te voy a contar, no? Entonces yo creo que sí, ¿no? La arquitectura que vivimos es la arquitectura propia de nuestro tiempo, ¿no? Sí, yo añadiría quizá pues lo que tú comentabas, que una confluencia entre estos dos factores. Un poco el hablar del tiempo también es hablar un poco de la crisis, ¿no? Que azota. Y en definitiva, pues juntar estos dos factores hace que la arquitectura pues esté hablando de un periodo determinado, de una época determinada y de una circunstancia determinada, ¿no? Como diría Ortega, con lo cual al final tenemos este compendio. Yo creo que la crisis ha venido bien para dotar otra vez a la arquitectura de sentido común, que en determinados momentos de manejo después de muchos presupuestos sí que ha sido en cierto modo pues casi desaforada, ¿no? Y parece que este periodo de crisis puede volver a la arquitectura al sentido común. Vamos a ver ahora precisamente unos ejemplos, que en este caso, bueno, vamos a ver ejemplos también de gente que ha estado exponiendo en el Colegio de Arquitectos recientemente, pero yo creo que podemos empezar por algo vuestro, para hablar de algo que se ha abordado durante mucho tiempo en el mundo del arte y además, bueno, pues más todavía en un arte que debe de ser funcional como la arquitectura, que es lo de menos es más. Bueno, aquí estamos viendo precisamente el edificio Ángel Martínez Villén de la Cámara de Comercio, que puede ser un buen ejemplo de esto, ¿no? Sí. Bueno, menos es más es algo que para nosotros, para los arquitectos, es como un leitmotiv que en los últimos años no hemos tenido casi que agarrar a él como una respuesta casi natural, pero que no es propia de los últimos años. Ha sido algo que, bueno, menos es más, es el lema o el eslogan básico de la arquitectura de Mies van der Rohe, y es una arquitectura de principios del 20, ¿vale? O sea, que no estamos hablando de algo absoluto. Aquí también es un ejemplo claro, ¿no? Una nave industrial, cómo la podemos dotar, ¿no? Y hacer que algo básico también sea un espacio habitable, al fin y al cabo, ¿no? Sí, en este proyecto en concreto el cliente pedía una zona de despacho, de recepción para los clientes,
Y al final, pues bueno, con el simple hecho de romper la fachada, de ponerle una chapa doblada, porque en definitiva es como una chapa plegada, pues se consigue unos interiores con una amplitud de espacio, con una serie de vidrios. Al final es con unos recursos muy limitados, con unos elementos muy limitados, pues se consigue, que yo creo que favorece un poco eso, la arquitectura, ¿no? Con pocos elementos, con menos, se consigue lo máximo, ¿no? Un buen espacio, un espacio muy agradable, entra bien la luz. Al final yo creo que los arquitectos tenemos esa capacidad de utilizar los materiales y no necesariamente tienen que ser mármoles de Carrara con grandes presupuestos o elementos muy caros, ¿no? Sino que simplemente utilizando una chapa, como era este caso, o ellos con el proyecto, que era una viga de hormigón, con un simple material, ¿no? Se pueden conseguir muchas cosas. Esa es la pregunta que os quería hacer ahora mismo. ¿Cuál es no el material, sino los materiales de la arquitectura en tiempos de crisis? Aquí estamos, bueno, precisamente viendo otro trabajo, ¿no? Que también estudia Pablo, de la clínica del compañero Dr. Agustín Toledano, sí. Y también vamos a ver ahora otro edificio que está muy cerquita de ese, en el que, bueno, pues a la falta de decoración, pues lo que se hace es un juego de volúmenes que también puede ser una buena solución, ¿no? Pero los materiales de la crisis en realidad no son más que los propios materiales que existen en el mercado de la construcción, ¿no? Que realmente no hay nada nuevo, ¿no? Es cómo se utilizan esos materiales. Yo creo que es la forma en la que tú realmente exprimes el material al máximo e intentas combinarlo de forma pues que sea buscando lo óptimo, ¿no? Sí que es verdad que en estos últimos años ha aparecido una arquitectura muy del reciclaje, ¿no? De la reelaboración del proceso, ¿no? Bueno, pero que no quiere decir que tengamos que utilizar cosas, digamos, ya pasadas de rosca, ¿no? Podemos ir a la última tecnología y no por ello tenemos que salir desvirtuarnos de un presupuesto. Es simplemente, como dice Pablo, el sentido común en el uso y el sentido común en cómo gestionarlo. Y sobre todo, y con esto casi que te resumo la respuesta, yo creo que el material más importante que tiene el arquitecto es el espacio. Al final, la calidad del edificio, la calidad de lo que percibe el habitante, ¿no? De lo que percibe el usuario del edificio, está íntimamente relacionado en cómo éste lo habita con el cuerpo, ¿no? Entonces, el espacio es sobre todo lo fundamental. Y un buen espacio bien trabajado siempre será un buen espacio, independientemente de que luego el material, por cuestiones presupuestarias, esté mejor o peor revestido. Pero lo inherente a la arquitectura, lo verdaderamente importante, lo verdaderamente trascendental es el espacio. Entonces, si el espacio está bien resuelto, la arquitectura, pues en principio deberá ser buena, al margen de que luego tenga ciertos clichés, ¿no? Sí, nosotros en el estudio, cuando trabajamos estos proyectos, comparto la idea que comenta Jesús, ¿no? de que el espacio está, pues bueno, al final el que cualifica la arquitectura, pero nosotros siempre trabajamos mucho el tema de la luz, cómo controlamos la luz y cómo la introducimos dentro de nuestra arquitectura. Y cuando llegan los clientes, pues lo que les comentamos es que tenemos un material absolutamente gratuito y que pocos somos capaces de prestarle la atención que merece. En ese sentido, fíjate que muchos de los ejemplos que hemos estado viendo, al final, si no es por la luz, no tienen tampoco sentido, ¿no? En definitiva, es un poco jugar con todos los elementos que nos rodean para sacarle el máximo provecho a cada uno de ellos. Con lo cual sí comparto con Jesús que el tema del espacio es fundamental, pero luego el uso de la luz, que es gratuita y que tenemos ahí. Claro, porque eso es otra de las cuestiones que yo quería plantear. Hablamos de materiales, pero también al final uno tiene que plantear, con los materiales que hay disponibles, diferentes soluciones, ¿no? a los problemas que se pueden plantear. Y uno de ellos puede ser, por ejemplo, ¿qué elementos naturales dispongo? La luz, pues vamos a intentar que la luz que me puede dar eso, precisamente luz, me puede dar calor, me puede dar unas condiciones de habitabilidad buenas, aprovecharlas al máximo, ¿no? Eso es también el tipo de juego que hay que hacer ahora, ¿no? Es que en esta época de crisis. Claro, si te fijas todo el tema que hay actualmente de moda, ¿no? De la arquitectura bioclimática, decimos que ahora está de moda, pero si miramos hacia atrás, toda la arquitectura vernácula, toda la arquitectura tradicional, las caserías, todas controlan muy bien la luz. Todas tienen una orientación a sur para favorecer el soleamiento, tienen ventana a norte para que entre aire fresco porque nunca da el sol, tienen ventana a sur pero pequeñitas, muy controladas. O sea, todos estos temas que parece que ahora están de actualidad, pues son al final volver un poco al pasado o mirarlo desde una perspectiva pues del sentido común, que es un poco lo que no debe faltar nunca en arquitectura. Bueno, y con ello resolver problemas, ¿no?
al final con ese sentido común, ¿no crees? Pues analizar por lo que dice, ¿no? Pues, al final una parcela no puede ser, en una parcela, un proyecto, o en cualquier solar, un proyecto no puede ser el resultado de un capricho, ni siquiera del propio promotor, ¿no? Ni siquiera del propio cliente, del propietario, ¿no? Porque luego hay cosas que son pues absolutamente tajantes, pues como él dice, la orientación, la escorrentía, el adecuado soleamiento, que la luz entre bien, o sea, que los recursos sean adecuados a los medios, o sea, no puedes utilizar un material si, por ejemplo, una piedra de calatorao que cuesta traerla más que lo que vale en sí el material, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, al final la arquitectura, intentando resolver problemas de forma objetiva, de forma racional, casi que, en principio, con un criterio de, pues eso, del sentido común, pues casi que debe de salir sola. Y hablabais Esa es nuestra labor, básicamente. Bueno, pues la piedra, etcétera. Al final, que la vivienda esté adecuada al entorno paisajístico, pero por supuesto también climático, etcétera, también es algo que va a hacer que esa vivienda sea menos costosa, pero no solo ya en su construcción, sino también en el mantenimiento, que es algo importante, ¿no? Que también es algo que debe de reflejarse cuando estamos en economía de guerra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mira, nosotros estamos terminando ahora una viviendita unifamiliar en Baños de la Encina y haciendo la excavación el terreno era roca, era una cuarcita roja espectacular. Pues bueno, aprovechamos esa piedra del suelo y la hemos utilizado para hacer muros de carga de piedra, que al final hablan un poco del lenguaje de los muros, de contención que existen en el pueblo, ¿no? Al final un revoco blanco la termina, pero hay que aprovechar un poco la situación, el contexto y los materiales que se nos ofrecen. En ese sentido, pues bueno, una arquitectura muy sencillita, pero que sí que va respondiendo a esos recursos económicos, ¿no? Limitados, pero con lo que se encuentra también uno, pues se puede insertar perfectamente en la arquitectura. Y con ello pues resolver lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que al final el proyecto no se agota en el momento en el que se da el final de obra, ¿no? Saber o pensar, querer también ser consecuente con el hecho de que después el mantenimiento forma parte de la vida del proyecto. Hay una vida previa que está solamente en el papel, hay una vida, digamos, naciente que está en obra, ¿no? Pero luego hay toda una vida después para el edificio que no puedes cargar al usuario con el peso de tener que estar manteniendo un edificio de una forma insostenible, ¿no? Por muy buena que sea la arquitectura, ¿no? Al final esa parte final también hay que tenerla en cuenta a priori, ¿no? Entonces... Y cuando hablamos del aprovechamiento de materiales, entramos en una figura que es clave, ¿no? Que es ahora hablamos mucho de la rehabilitación de edificios. ¿Hasta qué punto se pueden utilizar los materiales antiguos precisamente para ahorrar costes y no para que suponga una mayor carga? ¿Cómo se puede hacer esto? Porque hemos visto, bueno, pues algunos ejemplos de una arquitectura muy básica, muy sencilla, en las fotografías que hemos visto anteriormente, pero que al mismo tiempo también tiene que intentar adecuarse con lo que ya existe precisamente para aprovecharlo, ¿no? Porque el aprovechamiento es clave, ¿no? Mira, si te parece, le respondo yo. Tuvimos en el Colegio de Arquitectos una conferencia hace un par de meses, no, hace un mes justo, que fueron estos chicos de Sol 89. Ahí estamos viendo antes uno de sus proyectos. Fabulosos, porque precisamente hablan de esto, su arquitectura en los últimos años habla de esto prácticamente que dice, y en la que se han centrado, ellos, lo decía Juanjo y después lo corroboraba María, en la que decían que se han dedicado casi a limpiar, al ir decapando cosas, al ir decapando materiales, casi depósitos que han ido sucediendo en el edificio año tras año, hasta llegar a lo verdaderamente importante, a lo estructural, a lo que de verdad es lo que le da dotada al ese edificio, y rescatarlo. Entonces yo creo que esos materiales, digamos, de primer orden, esos materiales que normalmente suelen ser muy neutros y que suelen ser muy básicos, casi piedra o hormigón o acero, ¿no? Yo creo que esos son imposibles de sustituir, e incluso para mí yo creo que son eternos en un edificio. Una vez puestos, pues son eternos, ¿sabes? Y al final es a lo que voy, que ese mantenimiento en esos materiales pues seguro que es fácil. Decapando, sabiendo limpiar y sabiendo encontrarlo verdaderamente el sustrato auténtico de esa construcción, pues consiguen muchísimo. Dentro de un par de semanas han organizado en el colegio en este ciclo de conferencias, vienen unos compañeros que trabajan en Granada, en toda la parte de Málaga, Andalucía, que son CUAC Arquitectura, que llevan una obra al pabellón de la Bienal de Venecia, representando a España, y es una obra, su propio estudio, pero hablan muy bien de lo que tú te estás refiriendo, ¿no? Con el hecho de trabajar con estos materiales y de reciclarlo. Es una vivienda antigua en Granada en la que ellos hacen su estudio, y yo animo a todos los espectadores a que realmente
pues se acerquen al colegio, porque es una conferencia en la que pueden ver un poco el lenguaje que tiene la arquitectura nueva y cómo van reciclando esta casa antigua, cómo descarnan los muros, enseñan todos los ladrillos, se ve desde la calle porque han hecho una serie de estrategias con vidrio, con unas paredes decapadas, enseñan la historia del edificio, porque se ven distintos tipos de ladrillos de distintas épocas, se ve toda la viguería de madera que la han limpiado, se ven problemas que había tenido la casa históricamente, cómo la arreglan con soluciones nuevas. Es decir, que este lenguaje pues está ya bastante aceptado, ¿no? y es con el que estamos trabajando ahora, ¿no? Fíjate, y yo hablaba con ellos el viernes y hablaba con Tomás porque me llamó un poco para organizar el ciclo, ¿no? Cerrarlo, que ya con ellos cerramos todo el ciclo que hemos hecho en el colegio, y me sorprendió muchísimo porque esta rehabilitación de la que habla Pablo, en la planta baja han colocado su estudio, una oficina para ellos, que la han montado todo con los paneles estos típicos de Ulma que se utilizan para hacer los encofrados de hormigón. Sí. Pues con eso han hecho un mueble maravilloso, precioso, y me parece que en total la rehabilitación no sé si ha costado 15, 20.000 euros. Espectacular, y podemos verla en el colegio la segunda semana de junio, que estará expuesta allí. Bueno, es fabuloso. Entonces, respondiendo a la pregunta que dices, pues que efectivamente con muy poco se pueden hacer muchas cosas, grandes cosas. 20.000 euros, sobre todo para esta gente que tiene una vivienda familiar, a lo mejor en algún pueblo de Jaén, o en algún sitio que está un poco abandonada, pues dices, ¿cuánto me puede costar esto? A lo mejor me sale más caro el collar que el perro, utilizando la expresión típica, y que a lo mejor resulta que con una buena solución constructiva se puede poner... Es la filosofía que tengas para enfrentarte a la situación, ¿no? Y ellos lo han hecho así, pues como dice Pablo, decapando cosas, viendo todas las fases que ha ido teniendo el edificio y rescatando aquellas que han sido realmente importantes y otras que son simplemente circunstanciales. Evidentemente, si hubo que apear algo porque se estaba cayendo lo que sea, ¿no? O una viga y tal, pues eso no forma parte de la historia del edificio. O quizá en algunos casos sí, ¿no? Pero a lo mejor eso sí que es sustituible. Y luego hay otras piezas, otras partes de esas distintas capas históricas que acontecen en la obra, pues que son las que hay que poner en valor. Y se han centrado en eso, ¿eh? Y con muy poco han hecho muchísimo. Y a mí me gustaría preguntaros ahora una cuestión que yo creo que está en el meollo de toda esta arquitectura, porque vosotros sois un poco ingenieros, pero al mismo tiempo también sois un poco artistas. ¿Dónde queda el aspecto estético en toda esta arquitectura? Yo creo que esa pregunta es primero para el profesor y después... Vamos a ver, con respecto a la estética, el otro día, pues en este ciclo de conferencias vino Pep Linas, que nos puso un ejemplo maravilloso de Jujol, un arquitecto modernista catalán, ¿no? Y hablaba de cómo introducía él ahora en su obra pues esa mano artística dentro de la arquitectura. Con respecto a este lenguaje que estábamos hablando de reciclar, hoy día hay como una línea muy clara que también funde un poco el street art, ¿no? Esto de artistas callejeros con grafitis y lo mezclan con estos materiales que se reciclan. El arte, bueno, pues tiene ese punto de subjetividad, pero sí que es cierto que la arquitectura que va por estos caminos pues está volviendo a recuperar ese lenguaje de materiales puros, limpios, este menos es más, para hablar solamente con un lenguaje minimalista, por así decirlo, de una arquitectura pues que en definitiva te está ofreciendo una capacidad pues de albergar al hombre por encima un poco de lo que ya entendemos por un buen acabado, por una cosa más delicada o una obra de arte más completa, ¿no? En ese sentido sí que ahora van mucho de la mano el arte callejero, toda esta línea de street con la arquitectura. Bueno, y además porque la propia arquitectura en sí, pues por lo que es, ¿no? Tiene una dosis de plasticidad y de creatividad formal, que eso hacen que sea indisoluble de la propia actividad del ser humano. Al final el que hace esa arquitectura es un arquitecto, y un arquitecto no es más que una persona, con lo cual esa antropización de un material o de un medio para resolver un problema ya de por sí tiene una dosis de arte, ¿no? O de resolución plástica y formal, artística por tanto, que es inevitable, o sea, que es que no se puede disociar eso de la arquitectura. Te voy a hacer la pregunta de forma más concreta, porque estoy viendo que me estás haciendo una exégesis así un poco más compleja. Venga. Dentro de 100 años, ¿qué crees que se pensará de esta arquitectura? Pues dentro de 100 años se pensará esa arquitectura pues igual que pensamos nosotros de otras arquitecturas que se hicieron hace 100 años. Habrá detractores, habrá gente que le parezca maravillosa y habrá criterios. Precisamente eso también es una cuestión que es ineludible del arte, eso es la hermenéutica, ¿no? Cómo cada uno interpreta o cómo cada uno tiene una lectura propia y personal de una cuestión que nace en el pensamiento de otro, ¿vale? Entonces,
para mí, desde luego, no supone ningún abismo, no me genera el vértigo de que dentro de 100 años o mañana, ¿no?, alguien pueda tener una opinión buena o mala de lo que yo esté creando en este momento. De hecho, me parece que debe ser así. Si la opinión es buena, fabuloso, y si no es buena, pues me ayudará a mejorarlo. O a lo mejor me ayuda a mantenerme en mi creencia, ¿no? Decir, no, es que realmente lo que quería era esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al final, en la arquitectura, es que al final esa parte de componente artística, en la que es verdad que los arquitectos no solemos pensar, yo simplemente creo que la tiene, pues porque la tiene, ¿no? Pero creo que es inevitable que suceda, ¿no? Yo te comentaría que, cerrando un poco el círculo, esta visión al final de la arquitectura pues entronca con lo que pueda entender de la arquitectura de hace 100 años o con lo que pueda entender de la arquitectura en un futuro. Me explico, contextualizar la arquitectura en un momento determinado y en una circunstancia determinada, ¿no?, volviendo un poco al inicio de nuestra conversación. Al final la arquitectura de esta época pues será entendida pues como eso, la arquitectura que surgió a principios del siglo XXI con unos condicionantes determinados y con unas características pues muy particulares, tanto de crisis económica como de recursos de material. Bueno, y a otro le tocó ser Foster, a otro le tocó ser Le Corbusier, y a nosotros nos toca ser los arquitectos de la crisis, y bendito sea, ¿no?, porque nos ha tocado esto. Somos hijos de nuestro tiempo y ya está. Ahora yo voy a hacer para terminar, un ejemplo de futurible. Vamos a ponernos así un poco a hacer conjeturas. Imaginemos, bueno, pues que sabemos que está ahí la impresión en 3D, que está ganando poco a poco mucho espacio, y a lo mejor dentro de poco tiempo pues podemos imprimir en 3D en piedra de una manera muy sencilla, muy barata, y hacer las casas, e incluso, bueno, pues con una decoración, pues como se hacía a finales del 19, ¿no? Pues con unas columnas, con sus atlantes, su decoración florida, etcétera. ¿Volvería esa arquitectura entonces y sería una reacción contra esta? ¿O imagináis que eso ya es muy complicado de que vuelva? Yo creo que aquí están mezclando dos cosas distintas. Por un lado está la producción, la forma en la que se genera arquitectura, que puede ser con una impresión en 3D. Te digo, porque claro, ahora mismo estamos prescindiendo de los elementos estéticos, porque supuestamente son más caros, son más complejos, etcétera. Si fueran más baratos, ¿volverían o no? Tú lo dices porque por suprimir esa mano de obra, que es lo que a veces encarece ese producto. Yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que precisamente la abstracción, la neutralización de cierto ornato y la eliminación de lo superfluo no es porque en el fondo cueste más o menos hacerlo, es porque responde a otras pautas de lo plástico, de lo formal, incluso de lo conceptual de nuestro tiempo, que no tiene nada que ver solamente con la mano de obra. Evidentemente, si hoy hubiera que hacer la catedral, pues cuánto costaría, ¿no? Solamente esculpir un capitel, ¿no?, corintio. Pero no quiere decir eso que por el hecho de que se pueda hacer en 3D y el coste de eso sea, no sé qué piensas tú, pero sí, porque yo comparto lo que estás diciendo. No tiene que haber en principio. Lo que no sabemos es cómo reaccionamos, ¿no? Si tú te refieres a la evolución que suele haber en el campo de la arquitectura, ¿no?, pues normalmente el Renacimiento surge el Barroco, claro, en el que de la pureza se pasa al ornato, y del Barroco al Clasicismo, y luego del Clasicismo llegan pues el final de siglo, la eclosión del loísmo, del futurismo, del cubismo, donde de pronto se rompe con el pasado. Y ahora estamos un poco ya viviendo esa rémora de la abstracción, de Adolf Loos, cuando quita todo el ornato. ¿Realmente cuál será la reacción contraria? Pues la historia lo dirá. Probablemente sí que volvamos a un kitsch, a barroquizar esta arquitectura, o que era una tendencia que parecía que iba a darse y al final se paró, la tecnificación de la arquitectura, lo tecnológico, ¿no?, como el Centro Pompidou, o este tipo de arquitecturas que de pronto, supongo que por la crisis se ha paralizado, ¿no?, porque el coste tecnológico era caro. Pero sí que podría ser otro tipo de lenguaje, ¿no?, más del robot, de la máquina, ese futuro por llegar, podría ser. No sabemos cuál será el futuro de la arquitectura, lo que sabemos es que el presente es la arquitectura de la crisis, que evidentemente sabemos que tiene que dar soluciones imaginativas y constructivas interesantes, y que ya hemos visto en algunos ejemplos que son capaces de darlas. ¿Cómo? Gracias a qué? Pues al talento de arquitectos como Jesús y como Pablo, a los que le agradecemos enormemente su presencia en el día de hoy. Muchas gracias. ¿Se nos queda alguna cosita en el tintero? Bueno, invitar a todos a participar del coletazo final que quedan del ciclo de conferencias de arquitectura y del plan de actividades culturales que tiene programado el colegio para este año. Que no son solo para arquitectos, que son muy dinámicas, muy abiertas, de hecho, con un lenguaje muy coloquial. La semana pasada tuvimos 2 conciertos de piano y uno de jazz, que estuvo espectacular. Espectacular. En el de jazz, por lo pronto, sí, además me gustó la conjunción eso, de la música con la... Bueno, pues el primero de música fue fabuloso, porque había arquitectos dibujando mientras los chicos del conservatorio estaban interpretando, ¿no? Y fue fabuloso.
muy bonito, muy bonito. Entonces, animar a la ciudad de Jaén a que en el colegio encuentre su casa y que pasen por allí, que disfruten y que compartan con nosotros pues esto que a nosotros nos gusta tanto. Que se puede entrar sin problema. Y ¿no? que a colación de la arquitectura pues surgen muchas otras cosas. Muchas veces pasamos por allí por el edificio, le damos No, pues entrada allí, que aquello está abierto y es la casa de todos. Normalmente hay exposición en el patio. Siempre. Sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por invitarnos. Ya saben que dentro de 15 días aproximadamente volveremos a hablar de arquitectura, en este caso no sé si será ya con Jesús o con Pablo o con otras personas, pero desde luego hemos aprendido mucho de dos arquitectos que ya hemos visto que son jóvenes, pero que, pues como se dice hoy día, controlan una barbaridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengáis buen fin de semana y a todos ustedes, pues ya saben, que disfruten de este fin de semana. De momento, pues ya saben, el cielo sigue gris y eso nos está complicando un poco pues la asistencia de determinados eventos como tenemos este fin de semana. Les recordamos, por ejemplo, que hoy, eso sí, como es actividad indoor, pues no tienen problema ninguno, pueden asistir al concierto de Javier Arnal en la Asamblea 100 Pies, o por ejemplo pueden asistir, y aquí ya sí que estamos un poquito más pendientes del cielo, a las actividades que van a tener lugar con motivo de la feria y fiestas del barrio de Expansión Norte. Hoy, por ejemplo, habrá concierto de la banda Transistores. Con su música ponemos el punto y final a esta semana, pero les recordamos que el próximo lunes a las 11:30 estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hasta entonces, que sean felices. Buen fin de semana.